Bueno, vamos a ver el grupo 4 del parcial de relatividad. Lo escuchamos. Bien, nuestro grupo va a hablar sobre aceleradores de partícula, cómo, cómo se comporta la relatividad en estos aceleradores. Y vamos a ahondar un poco sobre qué se trata o qué son los aceleradores también para quien no conoce. Así que bueno, eh, le doy lugar a Nahuel, que va a continuar con esto. Bueno, para dar un inicio, digamos, a esto, vamos a empezar primero por una historia, comentando un poco cómo se empezó el tema de aceleradores de partículas y qué tiene que ver con la relatividad especial y general. Se remonta al inicio del siglo XX, donde se dio comienzo una lluvia de ideas dentro de la física cuántica y la relatividad especial y general, dando pie hacia el descubrimiento de la relatividad en 1898 por Henry Becquerel. Próximo a eso, los experimentos con partículas procedentes de fuentes radioactivas naturales, hechos por Rutherford en el año 1911, se descubrió la existencia de los núcleos de átomos, para luego, en 1919, encontrar el fenómeno de la desintegración nuclear. Las tres partículas que se pueden encontrar en la naturaleza son las partículas alfa, beta y gamma. Las partículas alfa recorren pequeñas distancias y no pueden traspasar ni una hoja de papel. Las beta aproximadamente recorren 1 metro y traspasan un poco la madera, mientras que la radiación gamma, la más potente de las tres, recorre cientos de metros, pero lo detiene una pared gruesa de cemento. Las partículas alfa, que se usaron en este experimento, se usaron para bombardear la materia y ver qué pasaba. De esos experimentos se pudo establecer una nueva teoría sobre la construcción de la materia. En el experimento se lanzó unas partículas como proyectiles sobre una delgada lámina de material, en este caso una lámina de oro, y se observó una desviación de la trayectoria, ya que la naturaleza eléctrica positiva del proyectil indicara claramente que en la materia había pequeños islotes o paquetes de carga eléctrica positiva. La naturaleza eléctricamente neutral de la materia, se pudo llegar a la conclusión que había de haber tanta carga negativa como positiva contenida en esos islotes o paquetes, y seguramente girando para que su fuerza centrífuga compensara así la atracción que le precipitaría sobre el núcleo. Entonces, así se le ocurrió para el átomo una especie de estructura planetaria con algunos retoques que hasta el día de hoy sigue siendo válida, la que planteó Rutherford en uno de sus primeros experimentos, donde dispuso de una fuente de partículas alfa, un mineral radioactivo natural, en el interior de un cilindro provisto de una ventana con una pantalla de sulfuro de zinc, para así detectar las partículas que pudieran ser creadas por la interacción de la radiación alfa, con los núcleos de gas rellenos del cilindro y mediante los centellos producidos por el impacto sobre dicha pantalla, ahí como está en el PowerPoint. En el curso de su experimento, introdujo sucesivamente así en el cilindro oxígeno, dióxido de carbono, aire seco y nitrógeno, donde después de muchas conjeturas se pudo llegar a la conclusión que se trataba de la reacción nuclear, muestra en el PowerPoint. Era así la primera transmutación que el hombre conseguía de forma artificial. Ahí Rutherford había utilizado partículas de 8 megaelectronvoltios de energía producidas por un cuerpo reactivo si la energía fuera mayor, donde podrían inducirse cambios mucho más violentos en cualquier núcleo, donde podemos decir así que empezó la carrera de los aceleradores de partículas, las máquinas capaces de impartir energía a partículas, como proyectiles, sacándolas de los campos electromagnéticos. Obviamente los proyectiles no tenían que ser necesariamente partículas alfa, eso solo fue en el principio. Después, más adelante, el procedimiento habitual era provocar más y más interacciones con los núcleos atómicos. Vino a ser una reacción nuclear previa que condujera una partícula cargada, a veces era un protón, que luego sería acelerada por una de dichas máquinas. Los aceleradores de partículas son máquinas idóneas para explorar el universo y tiene dos motivos fundamentales. El primer motivo se deriva del principio de la dualidad onda-partícula establecida por Louis de Broglie a comienzos del siglo XX, donde en este principio se establecía que la longitud de onda asociada a la partícula es inversamente proporcional a la amplitud de la misma, o sea, su cantidad de movimiento. Por lo tanto, cuanto más aceleremos una partícula elemental, menor va a ser su longitud de onda, y será capaz de entrar en escalas espaciales menores, del orden de dicha longitud de onda. En segundo lugar, al incrementar la energía de las partículas, aumentamos la potencialidad de obtener nuevas partículas más pesadas en choques entre las partículas
aceleradas o con otro flanco, mediante la transformación de su energía en nuevas partículas. Además, y como consecuencia de ello, mayor energía a menor escala de longitud son las condiciones físicas del universo tras el famoso Big Bang. De esta manera, los aceleradores de partículas actúan como máquinas del tiempo, retrayéndonos a los primeros instantes del universo, a recrear sus condiciones en esos momentos de su evolución. Como un último detalle, podemos decir que Galileo fue el primero en inventar un acelerador de partículas, partiendo de un experimento mental, ya que en realidad ni siquiera fue real este experimento, donde ponía en tela el juicio de la física que planteó Aristóteles, a través de un experimento donde dos cuerpos del mismo material y diferentes tamaños, al caer juntos forman uno mayor que cualquiera de los dos por separado. Incluso caerían más velozmente que el cuerpo pesado solo. Esto demostraba que Aristóteles había enunciado una contradicción al afirmar que si los dos cuerpos caen juntos, la ligereza del más pequeño debería ser más lenta la caída del más grande. Ambos iban a caer a una velocidad menor que la que tardaría el cuerpo más grande solo, donde Galileo estableció que todos los cuerpos caen en el vacío con una misma aceleración. Eso sería todo lo que es la historia de acelerador de partículas. Bien, ahora vamos a empezar a ver, a entender lo que es un acelerador de partículas. Bueno, el acelerador de partículas, bien dicho, es un instrumento en el cual por medio de campos electromagnéticos se aceleran partículas con gran velocidad, las cuales a gran velocidad las cuales chocan, y esa misma acción de colisión permite tanto estudiar el comportamiento de las partículas antes de chocar como lo que sucede después de colisionar. Bueno, también se pueden, generalmente hay dos tipos de aceleradores. Están los aceleradores lineales, los cuales es una sucesión de tubos, los cuales tienen placas en forma sucesivas que van pasando, en la cual por medio de un campo eléctrico permite que cuando el ion va pasando, recién pasa por la primer placa, va acelerándose hacia pasar la primera placa, y cuando pasa la primera placa, el campo, al estar lo hace cambiar de polaridad, por lo tanto, se repele hacia la siguiente placa. Y al llegar repelido a la siguiente placa, se acelera, permitiendo pasar por la siguiente placa. Y así comienza otra vez sucesivamente por medio de todas las placas. Y también, generalmente se lo utilizan estas formas lineales como introducción y en la primera etapa de los aceleradores circulares. Bueno, el acelerador lineal, más largo que hay, que tiene una longitud de 3 kilómetros, es el colisionador electrón-positrón Stanford, SLAC, ubicado en California. Bien, el otro tipo de aceleradores son aceleradores circulares, los cuales, como se ve, ya a diferencia de los lineales, que solamente utilizan campos eléctricos, en este caso los circulares ya utilizan campos magnéticos y eléctricos. El campo eléctrico le permite acelerar la partícula, y el campo magnético permite que la partícula describa su forma, describa una curva. También, a diferencia de los lineales, duplican la potencia, poseen mayor aceleración y velocidad, a diferencia del lineal. Y todo esto lo obtiene en un menor tiempo. Bueno, como se ve ahí, el ciclotrón es uno de los aceleradores circulares más empleados, que consta de, como se puede ver en la imagen, son dos placas de metal, de un cilindro de metal, el cual está dividido en partes, por ejemplo en 2D. Y la separación entre medio de esas placas hay un campo eléctrico, el cual es inducido por una fuente de voltaje alterno, el cual está conectado a cada una de las placas, de 1 y de 2. Y todo eso está inmerso en un campo magnético perpendicular a las placas D. Como se puede ver ahí en el ejemplo, la partícula comienza a girar, pero comienza desde el centro. Y cuando comienza desde el centro, el mismo campo eléctrico la permite acelerar ingresando hacia D1,
Y dentro de D1, lo único que influye es el campo magnético, que hace ir para arriba, porque solamente el campo eléctrico solamente interviene en el espacio que hay entre ambas placas en forma D. Como se puede ver, describe una forma circular, la cual responde a la fórmula, la cual les voy a mostrar ahí. Ahí está exactamente. Como por ejemplo el ion S ya tiene masa y carga, pero el radio queda determinado por la velocidad que va adquiriendo y por el campo magnético. Una vez que el mismo ion ingresa a una de las placas, describe un semicírculo. Y ese semicírculo, cada vez que ingresa en una placa y pasa al otro, se va haciendo cada vez más grande, por lo cual describe una forma de forma espiral. ¿Querés mostrar, Franco, el coso? Bien, ahora lo que vamos a ver es encontramos un simulador en el cual se puede apreciar bien la forma espiralada que hace la partícula, en este caso el ion. No se está viendo, Franco. Ah, ¿no se ve? No, Ah, estoy Se ve solo la compartiendo. Sí. Yo esperando que cargue. es que es lerdo aparte también, ¿eh? Así que no vino bien. Un segundo. Comparto pantalla nomás. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve. Sí. Ah, bien. En mi inicio entonces. Bien, dale, comenzá apretando P. Sí, pero no había arrancado. Ahí está. Bien. Bueno, como se puede ver acá en este simulador, tratando de dejar los valores ya predispuestos por el mismo simulador, porque una forma también de que acelere rápido y se pueda ver cómo colisiona con las partículas que están en reposo sobre la parte derecha, se ve que si tanto la operación como se ve ahí de la carga por el campo sobre la masa, si corresponde en este simulador, si esa operación se le da 0,1, recién ahí la partícula puede colisionar. Ya si empezamos a jugar un poco con los valores, la velocidad, ya se puede ver que cuesta un poco más que la partícula colisione. No sé, bueno, continuamos porque. Igual no le va a faltar mucho, mira, ya te está. Ah, bien. Así como va checando. Ya parece que llega, pero Sí, 2 vueltas más necesito aparecería, más 2 o tiempo. 3. Sí, Ahí estamos ya. bueno. Colisiona y salen. Bueno, A ver, colisiona uno y. no me lo saqué ahora, Sí, ¿no? no se lo saqué. Claro, El claro. final de la película. Eso pensé, por Ahí eso está. digo. Ahí Digo, no lo había está. sacado ahora que faltaba. Claro, ahí sacó uno y ahí cambió Exactamente. toda su energía y ya quedó. Modificó la trayectoria. Sí. Bien. Perfecto. Volvemos al power. Bien. Y ahora, ciclotrón seguía. Ah, perfecto, sí. Bien, antes de llegar a eso, como se podía ver, que la misma esa partícula describió esa forma de espiral, cuando llega al extremo externo del disco sería, que ya no tiene más, sería por dónde recorrer, se le coloca una placa, ¿cómo era? ¿Qué se le colocaba? Sí, una placa con voltaje negativo, para el cual se pueda, era la única forma de poder atraer las mismas partículas antes del choque, ya que las mismas eh, antes, perdón, un acelerador tiene límites, sí, perfecto. Sí, para ver, cambio de sentido, perfecto.
Sí. Se utiliza, claro, esa placa con voltaje negativo se la utiliza para extraer los iones. Bien. Pero también, como se puede ver, estos aceleradores de partículas circulares, al tener mucha potencia y mayor aceleración, tienen pérdidas. Esas pérdidas se observan como forma de radiación. Y esa radiación perdida se llama sincrotrón. Y quiere decir que a mayor aceleración hay mayor pérdida de energía. Y ahí, como se lo puede ver, cuando se lo acelera bastante, se empieza a desprender esa radiación y es captada. Generalmente se produce con electrones ese luz sincrotrón. Y se lo utiliza mayormente como fuente de rayos X. Bien, una de las aplicaciones de que sirven los aceleradores se pueden ver acá, por ejemplo, la radiografía industrial, esterilización de materiales biológicos, irradiación de alimentos, recubrimiento de cintas de video y, como algo bastante coso, el tubo de rayos de un televisor antiguo. Bueno, ahora quisimos hablar sobre los... esperen que no me veo. Ahí está. Quisimos hablar un poco sobre los aceleradores que se utilizan, o más conocidos hoy en día en el mundo, en todo el mundo, y encontramos que el más grande que hay en el mundo y se utiliza para muchas de las investigaciones científicas que hacen los científicos sobre las partículas es el LHC. Debido a su sigla y su nombre en inglés, Large Hadron Collider, que es el colisionador de hadrones más grande del mundo, digamos, más largo. Y bueno, vamos a ver un video que explica un poco su funcionamiento. Ahí Franco lo va a cargar. No se escucha. ¿No se escucha? No. Bueno, un segundo. Sí, a ver, ¿ahí? Sí, pero despacio. Demasiado bajo. Probablemente tenés que cambiar la forma de compartir. Cuando compartís pantalla, aparece abajo 2 cuadraditos que dice reproducir modo video y modo audio. Seleccionalo a los dos y después de seleccionarlo, porque si no, no te va. Bien, a ver ahí. No. Oh. A ver. No es porque tienen los auriculares, ¿no? Sí, los tengo, pero... Ahí está, ahí puse compartir sonido, estéreo de alta fidelidad. A ver ahí. Cadena de aceleradores más larga y potente del mundo, que culmina en el... ¿Se escucha bien? Sí. Bien, genial. Por muy insignificante que parezca, esta bombona de hidrógeno comprimido es el principio de la cadena de aceleradores más larga y potente del mundo, que culmina en el espectacular Gran Colisionador de Hadrones. A un ritmo controlado con gran precisión, los átomos de hidrógeno de esta bombona son introducidos en la fuente del acelerador lineal LINAC-2. Allí se les arrancan los electrones obteniéndose núcleos de hidrógeno. Estos núcleos son de hecho protones y tienen carga eléctrica positiva, por lo que pueden ser acelerados por un campo eléctrico. Ya puede empezar su recorrido, que finalizará en colisiones de muy alta energía, similares a las que se dieron después del Big Bang. Cuando este paquete de protones abandone el LINAC-2, su velocidad será igual a la tercera parte de la velocidad de la luz. Está a punto de entrar en el booster, un pequeño acelerador circular.
Para maximizar la intensidad del haz, el paquete es dividido en 4, uno para cada anillo del booster. Aquí ya no es práctico acelerar los paquetes en línea recta, por esto el booster es circular. Su circunferencia es de 157 metros. Para acelerar los paquetes se les hace dar múltiples vueltas. Ahora el campo eléctrico es pulsado. Esto significa que se aplica de forma similar a cómo se columpia un niño, empujándolo cada vez que llega a cierto punto. Unos imanes ejercen sobre los protones que pasan una fuerza perpendicular a su movimiento. Se utilizan imanes eléctricos extraordinariamente potentes que curvan el haz de protones guiándolo a lo largo de la circunferencia. El booster acelera los protones hasta el 91,6% de la velocidad de la luz y los acerca unos a otros, haciendo que el paquete sea cada vez más compacto. Después de recombinar los paquetes de los 4 anillos, el paquete resultante es dirigido hacia el sincrotrón de protones. Sigamos 2 de estos paquetes de protones. El sincrotrón de protones mide 628 metros de circunferencia. Los protones circulan en su interior durante 1,2 segundos, hasta alcanzar una velocidad superior al 99,9% de la velocidad de la luz. Es allí donde se alcanza el punto de transición, un punto en que la energía que el campo eléctrico pulsante aporta a los protones ya no puede traducirse en un aumento de la velocidad, porque los protones ya se mueven casi a la velocidad de la luz. En lugar de esto, la energía añadida se manifiesta en un incremento de la masa de los protones. En resumen, como los protones no pueden ir más rápido, se hacen más pesados. La energía cinética microscópica de cada protón se mide en una unidad llamada electronvoltio. Hasta aquí la energía de cada protón ha aumentado hasta 25 gigaelectronvoltios, es decir, 25.000 millones de electronvoltios. Los protones son ahora 25 veces más pesados que cuando estaban quietos. Ahora los paquetes de protones son canalizados hacia la cuarta fase, el supersincrotrón de protones o SPS. Se trata de un anillo enorme de 7 kilómetros de circunferencia, diseñado especialmente para aceptar protones a esta energía y aumentarla hasta 450 gigaelectronvoltios. Pronto los paquetes de protones tendrán energía suficiente como para poder ser lanzados hacia la órbita del gigantesco Gran Colisionador de Hadrones o LHC, situado entre la Sierra del Jura y los Alpes, a caballo entre Francia y Suiza. El LHC se ha construido bajo tierra, a una gran profundidad. Tiene una circunferencia de 27 kilómetros. En el interior del LHC hay 2 tubos en los que se ha hecho el vacío, por los cuales circulan haces de protones en sentido opuesto. Usando dispositivos extremadamente sofisticados para sincronizar los paquetes que entran con los que ya se encuentran en circulación, un tubo de vacío inyecta al LHC protones que circularán en el sentido de las agujas del reloj y otro protones que lo harán en sentido opuesto. Los haces se cruzan dentro de los núcleos de 4 detectores, donde se los hace colisionar. La energía de la colisión es el doble de la de cada uno de los protones opuestos, y son los residuos de estas colisiones los que se registran en los detectores. El SPS inyecta protones durante media hora. Al final hay 2.808 paquetes. Durante todo este rato, el LHC va aportando todavía más energía a los protones, cuya velocidad es ya tan cercana a la de la luz que dan más de 11.000 vueltas a lo largo del anillo de 27 kilómetros por segundo. En cada vuelta, su energía aumenta ligeramente. Con el LHC funcionando a pleno rendimiento, al final de este proceso cada protón tendrá una energía de 7 teraelectronvoltios, o sea, 7 billones de electronvoltios, y será 7.000 veces más pesado que cuando se encuentra en reposo. El campo magnético necesario para mantener los haces curvados dentro del anillo es tan grande que es necesario que por sus imanes eléctricos circule una corriente de 12.000 amperios. Esto se consigue haciendo que la temperatura del LHC sea inferior a la del espacio sideral, de manera que sus imanes sean superconductores. Ahora los protones ya están preparados para colisionar dentro de los detectores, y un imán los guía a lo largo del recorrido hasta hacerlos chocar. Funcionando a pleno rendimiento, la energía total de los 2 protones que colisionen en el LHC será de 14 teraelectronvoltios, lo que reproducirá estados similares a los que se dieron momentos después del Big Bang. Las trazas de las partículas generadas en estas colisiones se analizan en ordenadores conectados a los detectores. Se espera que el análisis de estas trazas nos ayude a entender mejor el nacimiento de nuestro universo, su evolución, las leyes que gobiernan su comportamiento
y cómo evolucionará en el futuro. Bueno, como había dicho antes, quisimos tomar este acelerador de partículas debido a que con él vamos a poder explicar todo lo que es la relatividad y cómo se relaciona, digamos, en el acelerador de partículas. Pero antes vamos a dar algunos datos que son bastante interesantes sobre este acelerador de partículas, que debido a que se utiliza para estudiar las partículas con las que se dieron origen a la materia y, bueno, la física de partículas, tiene datos y números súper grandes, digamos, súper llamativos, súper interesantes. Como en el video ya lo dijo, esto es un poco repetirlo, se encuentra situado en la frontera de Suiza y Francia. Está mayormente ubicado en Francia, perdón, y tiene un perímetro total de 27 kilómetros, el acelerador más grande de todos. Después hay dos aceleradores secundarios, uno es de 7 kilómetros de perímetro y el otro de unos cientos de metros. Y está ubicado bajo tierra a 100 metros. Para hacer que las partículas en el interior alcancen las velocidades que antes vimos en el video, que son el 99,99999% de la velocidad de la luz, utiliza imanes, muchísimos imanes, 9300 imanes, y estos imanes están, para optimizar el rendimiento, se los tiene que refrigerar y utilizan toneladas de nitrógeno líquido. Por eso pusimos ahí en la presentación que es el frigorífico más grande del mundo, porque alcanzan temperaturas bajo cero de 271 grados, o sea, son todos números así gigantes. Además de eso, cuenta con... ¿Podéis avanzar, Franco? Sí. Cuenta con 4 detectores Bueno, que están, como se mostró en el video, están ubicados en los 4 puntos en donde los haces colisionan, digamos. Cada paquete de protones o cada protón colisionan en ciertos puntos en donde hay detectores. Y estos detectores se utilizan, obviamente, para estudiar las partículas que se generan y que se desintegran una vez que colisionan dos protones. Ya voy a hablar más adelante sobre las partículas elementales que aparecen y por qué se llama colisionador de hadrones si circulan por el protones. Ahí está como desintegrado, o hay una sección de un detector, de uno de los detectores, no sé bien cuál es este, no me acuerdo, el CMS, ahí abajo está. La cosa que son cilindros gigantes de materiales magnéticos, eh, de longitudes de 20, de 30 metros y de diámetros de 6 a 9 metros más o menos, y al colisionar los protones se ve cómo impactan las partículas que emergen o que se generan, cómo impactan en diferentes capas de este detector. Por ejemplo, en la primera se muestra cómo impactan los hadrones, el muón. Bueno, son todas partículas elementales que ya voy a nombrar más adelante y voy a explicar más o menos para que entendamos todo esto, porque yo sinceramente cuando me puse a leer todo esto no entendíamos mucho sobre las partículas elementales. Pero bueno, todos estos detectores gigantescos están conectados a computadoras súper modernas que tienen que registrar todos estos eventos y además de que son muchísimos eventos por segundo, son millones de colisiones por segundo que quedan registradas todas en estas máquinas y en estas computadoras. Además de eso, avanzá, Franco, eh, el túnel en el que está el acelerador, el acelerador más grande, digamos, es un túnel que, como dije, estaba a 100 metros bajo tierra. La gente, imagínense, la gente se mueve en bicicleta ahí adentro y solamente bajan los técnicos o los ingenieros que se encargan del mantenimiento.
hay 8 accesos ahí abajo, pero es gigante, digamos. Como para que nos demos una idea, que también fue mencionado en el video, con la velocidad que alcanzan los protones y el diámetro que tiene, o el perímetro que tiene este acelerador, en un segundo los protones, cada paquete de protones recorre, da 11.200 vueltas por segundo, o sea, es muchísimo. Y cada protón alcanza una energía máxima de 7 tera de electronvolt, que es muchísimo. Bueno, como también dije antes, se registran 600 millones de colisiones por segundo y también para que nos demos una idea, se genera el mayor vacío en el sistema solar, o sea, presiones en el orden de 10 a la menos 14 atmósferas. Y bueno, gracias a este acelerador de partículas y a todos los experimentos que se pueden hacer en él, hubo muchísimos avances en lo que es la física de partículas y se obtuvieron premios Nobel en el 2013, que ya más adelante voy a mencionar, sobre el bosón de Higgs, pero bueno, eso lo dejo para más adelante. Entonces, como había dicho antes, yo y personalmente yo y además en el grupo no entendíamos mucho de qué se trataban estas partículas que se generaban al colisionar los protones, tampoco entendíamos mucho sobre hadrones, entonces bueno, nos pareció interesante mencionarlo, por eso está en la presentación y bueno, los hadrones son partículas elementales que están formadas por quarks, es decir, otro tipo de partículas elementales. Estas partículas elementales se encuentran dentro de los protones, o sea, son los que conforman los protones y a su vez los que conforman la materia. Por eso, de ahí el nombre de colisionador de hadrones. Hadrones son conjuntos de quarks y los quarks son partículas elementales que conforman los neutrones, los protones. Yo antes de todo este trabajo no sabía de su existencia. Había escuchado por ahí la palabra quarks, pero no sabía de qué se trataba. Y bueno, generalmente se utilizan, especialmente en este acelerador, como vimos en el video, y generalmente se utilizan protones para hacer este tipo de experimentos. Ahí vemos en la animación cómo colisionan dos protones y de la colisión emergen partículas. O sea, se desintegra el protón y emergen partículas elementales. Tienen una existencia muy corta estamos hablando de segundos, pero segundos por 10 a la menos 22 segundos, digamos, de ese orden de segundos. Y bueno, conforman toda la materia que nos rodea, los quarks y los hadrones. Avanza, Franco. Entonces, siguiendo un poco con esto de las partículas elementales, en la imagen izquierda vemos cómo está conformada la materia. Si bien todos conocíamos que de la materia se desprende una molécula, de la molécula está conformada por átomos, en el átomo está conformado por electrones y neutrones, y el núcleo, y en el núcleo está conformado por neutrones y protones. Y hasta ahí llegaba mi conocimiento personal, pero gracias a esto pudimos ver que dentro de los protones y neutrones está compuesto por quarks, que por ejemplo en el caso del protón tenemos el quarks U y D, que es el up y el down, que conforman la tabla de partículas elementales, en donde hay dos grandes familias, tenemos los fermiones y los bosones. Los fermiones, que son todos los que están en lila y en verde, son todas las partículas elementales que tienen materia. Y los bosones son partículas que no tienen materia, como por ejemplo, una que ya conocemos acá en la clase es el fotón, que no tienen, perdón, yo dije materia, pero me equivoqué, es masa la palabra. Todos los fermiones tienen masa, pero los bosones no tienen masa. Por ejemplo, estaba diciendo el fotón, ya lo conocemos y si bien no tiene masa, se considera una partícula
que se encarga de las interacciones electromagnéticas, como por ejemplo la transferencia de energía, cuando interacciona con materia. Y después otro ejemplo del bosón es el gluón, que es, bueno, son partículas que capaz no conozcamos. Pero bueno, estas serían las partículas elementales. Y de acá sale, que seguramente todos debemos haber escuchado hablar sobre la partícula de Dios, y seguramente lo van a haber escuchado hablar, pero se le da ese nombre porque es la razón o es la partícula que determina el porqué de hay partículas elementales con materia y partículas elementales sin materia, digamos. Perdón, la tengo con materia, quiero decir masa. Perdón. El bosón de Higgs es entonces la partícula de Dios. Su nombre se debe al físico que la propuso, que la postuló, que es Peter Higgs, es un físico británico que está vivo actualmente, tiene 92 años, y se hizo acreedor del Premio Nobel de Física en el año 2013, gracias al LHC, y gracias a que pudieron comprobar que lo que él había postulado en el 1964 sobre el bosón de Higgs, digamos, lo pudieron comprobar. Un poco más, explicando un poco más a detalle esto, es, él planteó que todas las partículas que tienen masa se debe por algo, digamos. Todas las partículas elementales con masa tienen que ser debido a algo. Para eso, él planteó un modelo de campo de Higgs, así lo llamó, en el que dijo que está distribuido por todo el universo y que las partículas elementales que friccionan con él adquieren masa. Entonces, este campo de Higgs está compuesto por partículas diminutas llamadas bosón de Higgs, y al interactuar con las partículas elementales, estas adquieren masa. Como por ejemplo podemos decir, un fotón no tiene masa, pero es el componente principal de la luz. Una analogía, digamos, que se hace. Lo que él planteaba es que debería haber una partícula sin masa que haga que las otras adquieran masa, digamos. Y bueno, esta partícula es muy difícil de detectar porque gracias a ella se producen las otras partículas elementales con masa. Entonces, en el LHC, cuando colisionaban protones, era muy difícil de detectarla porque enseguida veían, o los detectores registraban las partículas o los quarks formados cuando éstas desaparecían, digamos, cuando el bosón de Higgs desaparecía. Fíjense que la vida media es de 1,56 por 10 a la menos 22 segundos, o sea, es tan pequeño que al chocar dos protones se genera el bosón de Higgs, pero inmediatamente desaparece porque forma enseguida quarks. Entonces lo que los detectores registraban eran los quarks. Pero bueno, llegaron a un experimento perdón, en el año 2012 y llegaron a la determinación de que habían encontrado el bosón de Higgs, y de ahí esto marcó un antes y un después en la física de partículas, porque cerró todo el círculo de la teoría de partículas, y de ahí se dio como la razón de por qué existe básicamente la materia y el universo, digamos. Por eso se le llama también partícula de Dios. Y bueno, avanza Franco. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se comporta, ¿sí? O cómo se aplica la teoría especial de la relatividad. Ya vamos a ver por qué es especial, pero la teoría de la relatividad en este colisionador de hadrones que estuvieron explicando los chicos hasta recién. Si bien, bueno, comenzando con la velocidad relativista, si bien todos los días se constata que las partículas, que los protones no pueden ir más allá de la velocidad de la luz, ¿sí? En este colisionador de hadrones, cada paquete de protones viaja a 0,99991 de la velocidad
de la luz, ¿sí? Lo que nombraban antes, el 99,99% de la velocidad de la luz. ¿Sí? Si esto lo multiplicamos, bueno, todos estos datos fueron sacados del CERN, que es el organismo europeo para la investigación nuclear. ¿Sí? Entonces pudimos obtener bastante datos certeros o oficiales, porque viene de ellos, de la página de ellos. Y por eso acá, como podemos ver, la velocidad de la luz está como muy específica y no es 3 por 10 a la 8, sino que es 299 por 792. Bueno, si lo multiplicamos este paquete de protones por la velocidad de la luz, termina dando que es una velocidad muy próxima a la velocidad de la luz a la que viajan los protones dentro del colisionador de hadrones. Como para tener una referencia, para esta distancia de 26.659 metros, o los 27 kilómetros que nombraban los chicos, que tiene de circunferencia el colisionador de hadrones, los protones van a dar 11.245 vueltas por segundo. Lo cual, si queremos buscar una comparación o una equivalencia, ¿sí? El tiempo que tarden los protones en alcanzar la energía máxima va a ser mucho mayor que el tiempo que tardamos en ir y volver al Sol. ¿Sí? Que bueno, la distancia de la Tierra al Sol es 3,6 por 10 a la 8 kilómetros. O sea, una locura. Bien. En cuanto a la aceleración relativista, ¿sí? Podemos decir que bueno, los protones que viajan, ¿sí? en estos túneles que veíamos antes, están bajo la acción de una fuerza centrípeta, ¿sí? Producida por la fuerza de Lorentz. ¿Sí? Esta fuerza que, como veíamos en el video anteriormente, es aplicada por una fuerza electromagnética. ¿Sí? Y para sacar la aceleración, ¿sí? Bueno, primero planteamos que el perímetro es 2pi por radio, como sabemos de la circunferencia. Si despejamos el radio, podemos determinar que el radio es 42.297,2 metros. Y una vez obtenido ese radio, podemos sacar la aceleración centrípeta, ¿sí? Que es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Eso nos da una aceleración de 2,1 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado, que nuevamente, haciendo una comparación o una equivalencia, es 2 por 10 a la 12 veces la aceleración de la gravedad. También una locura la aceleración que tienen las partículas, los protones ahí circulando ahí adentro. Bien. ¿De cuánta energía estamos hablando? Bueno, hablamos de que cada protón, ¿sí? Alcanza una energía de 7 teraelectronvolt, lo que es igual a 1,12 por 10 a la menos 6 joule. ¿Sí? Y cada paquete de protones es 1,3 por 10 a la 5 joule por paquete, ¿no? Nuevamente, haciendo una analogía, si calculamos la energía cinética de un mosquito de 60 miligramos volando a 20 centímetros por segundo, obtenemos que la energía cinética que tiene es aproximadamente 7 teraelectronvolt. Y pareciera que 7 teraelectronvolt, decimos, es la misma energía que la que calculamos acá, que es la del protón, pero claro, no tenemos en cuenta que el mosquito, ¿sí? En realidad lo que tiene son 36.000 trillones de nucleones. Y acá estamos hablando de un protón. Es tremendamente grande. Sí, y además el nucleón está conformado por muchos protones. Claro. Bueno, otra equivalencia es que la energía generada con dinamita, ¿sí? Es 4,6 por 10 a la 6 joule, ¿sí? Por kilogramo, lo cual equivale que cada paquete de protones equivale a 28 gramos de dinamita, ¿no? También otra analogía que, para darnos cuenta la dimensión que tiene. Bien, en cuanto a la energía cinética relativista, ¿sí? Conocíamos esta ecuación, ¿sí? La ecuación que nos plantea la energía cinética relativista, que es igual a la energía total, ¿sí? Modificada por el coeficiente de relatividad, perdón, menos la energía de reposo, ¿sí? Que como dijimos,
En la relatividad se entiende, o se dice que la energía de reposo no es que no es que no tiene energía, sino que tiene una cierta energía que la podemos calcular, ¿sí? Por medio de la masa del protón, ¿sí? Por la velocidad al cuadrado. Y sí, bueno, esa energía inicial, ¿sí? De reposo nos da 1,503 por 10 a la menos 10 joules. Y por tabla, en realidad, por dato que obtuvimos, son 938,3 megaelectronvolt. Si nosotros a esa masa inicial la convertimos a teraelectronvolt, ¿sí? Para llevarla a la misma unidad que estábamos trabajando, la energía, son 9,383 por 10 a la menos 4 teraelectronvolt sobre la velocidad al cuadrado. Bien, de esta ecuación, si despejamos, sacamos que teníamos que la energía cinética era 7 teraelectronvolt, ¿sí? Entonces, despejando y sacando la energía total, podemos calcular lo que es el coeficiente de relatividad, ¿sí? Que nos da aproximadamente 7460. Por medio de la fórmula del coeficiente de relatividad, ¿sí? Podemos sacar, ¿sí? Que la velocidad justamente de los protones, de este paquete de protones, es muy cercana a la velocidad de la luz, ¿sí? Y al ser el coeficiente de relatividad mucho mayor que 1, ya nos da la pauta de que estamos en el campo de la teoría especial de la relatividad. Al igual que si vemos los 7 teraelectronvolt de energía, bueno, ya sabemos que estamos en el territorio de la relatividad especial. Bien, acá la masa relativista, si bien, bueno, escuché que el profe antes le había comentado un grupo por el tema de no tenerla en cuenta y demás, hay una gran controversia conceptual, pero nosotros la encontramos como en la página calculada y demás, entonces no sé si es como dato importante, sino como que, por lo que entendimos, la calcula más como para hacer una comparación, ¿sí? Que si nosotros tenemos que la energía, o sea, la masa es la energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Entonces obtenemos una masa de 7 teraelectronvolt, ¿sí? Que es la masa del protón en una aceleración máxima, ¿sí? Y comparando con la masa del protón en reposo, ¿sí? Vemos que es muchísimo mayor. No, hay como una controversia porque, bueno, decíamos que, o dijo por ahí el profe en uno de los videos que era como una utopía decir que el protón o el electrón podían llegar, una partícula podía llegar tan cerca de la velocidad de la luz. Porque al acelerarla cada vez más, o sea, al darle más velocidad, la aceleración, al darle más velocidad, perdón, la aceleración disminuye y aumenta la masa. Pero bueno, lo encontramos y bueno, nos pareció importante ponerlo por ahí o charlarlo. Y bueno. En cuanto al momento lineal, sí, bueno, acá vemos una simulación, ¿sí? De una colisión dentro de un detector, ¿sí? Como dijimos que los detectores eran cilíndricos y bueno, eran muy sofisticados, encontramos ecuaciones que la verdad nos excedían, calculadas con ángulos polares y mucho más, y otros cálculos que bueno, no pudimos entenderlos, pero sí haciendo una analogía, o también se hablaba de que si las colisiones son frontales, ¿sí? A igual velocidad y dirección, pero en sentido opuesto, ¿sí? Y con un módulo de 7 teraelectronvolt por la velocidad de la luz, ¿sí? El momento total de las partículas después de la colisión debía ser cero, ¿sí? Aproximadamente cero. Es decir, cuando chocan, la partícula del momento después de que chocan debería ser cero. Y en cuanto a la cantidad de movimiento, ¿sí? Otra de las fórmulas que habíamos visto, ¿sí? Lo vamos a sacar con la energía total al cuadrado, va a ser igual a la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz, ¿sí? Todo eso al cuadrado más la energía de reposo, ¿sí?
Si nosotros despejamos, ¿sí?, la cantidad de movimiento, nos queda, bueno, y reemplazamos en estos cálculos que ya los hemos sacado, entonces nos va a quedar que la cantidad de movimiento es aproximadamente 7 teraelectronvolt por la velocidad de la luz. Y bueno, en esta imagen podemos ver la partícula de Higgs que nombraba Franco, que comentaba Franco hace un rato, de 2 protones viajando en sentido opuestos y con una, bueno, la dirección es perpendicular a nosotros, pero como veíamos en el video y demás, es como si chocaran de forma frontal, ¿sí? Colisionan, ¿sí?, y producen partículas, ¿sí?, que salen en sentido opuesto. Este nos muestra dos chorros, ¿sí?, a los que se los llama jet, ¿sí? Y del otro lado tenemos un par de electrón-positrón que, bueno, vemos que se forman y al instante se desarman. Por eso es lo que tanto les cuesta medir una vez que colisionan, que se obtiene después. No sé si me olvidé algo o alguno de mis compañeros quiere aportar algún dato más. Si no... Bueno, la verdad que no tengo preguntas. Me habían asustado porque no tocaba en la relatividad como tal. Y digo, con el trabajazo que se tomaron, pero bueno, la tocaron, así que... No, pero pasa que es un tema re complejo y hay que entender un montón de cosas antes de ponerse a ver eso. Sí. Sí, Nos sí, parecía sí. que iba a quedar un poco extenso, pero bueno, nos parecía necesario hablar y dar a conocer cuál era el acelerador, qué había dentro del acelerador, como para que se entendiera, porque si no Sí, íbamos sí, muy lentos. coincido. Es más, es algo que está, que hasta es factible que alguno de ustedes pueda llegar a estar trabajando allá. Hay gente que ha estado en el colisionador y conocido de conocidos que trabajan ahí inclusive. O sea que Mira. por ahí quien dice que no pueda llegar alguno de ustedes a estar trabajando en algo de esto. Y Aunque nos da la sea, pauta, sí, aunque sea una visita guiada. una visita guiada. Bueno, no sé si lo ubican a Matías Hades. A ustedes Sí, no les dio. Bueno, Matías Sí, Hades sí, sí. lo entró ubico. ahí. Entró ahí, yo sabía que se había ido a trabajar a otro lado, pero no sabía dónde. Mira vos. Estuvo comiendo ahí cuando fue. Él tiene un tío que vive allá en Ginebra, me parece. Y entonces le consiguió una visita por un amigo que no sé cómo es y entró ahí. Fue al comedor y del comedor pudo desviarse un poquito a algunos otros lados, digamos. Es nada, pero bueno, nos da la pauta también del gran desarrollo humano en cuanto a ciencia que hay, ¿no? Que hasta los números nos asustan y nosotros que somos ingenieros acostumbrados a los números. Sí, Sí, pues aparte son enormes. los miles de millones de dólares que se gastaron para armarlo, para investigación, digamos. Exactamente, Ujú. exactamente. Sí. Pero no, es interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces voy a frenar la grabación.